Muy buenas noches y muy bienvenidos sean nuevamente a nuestra transmisión de los atributos de Dios. Estamos muy contentos de poder continuar con nuestra serie, continuar con nuestro estudio. Ya estamos en los últimos capítulos y sé que Dios ha estado obrando de una manera muy especial en este tema, en estos temas, tanto atributos naturales como morales. Y es precisamente de esos atributos de los que estamos hablando en este tiempo, los atributos morales. Y hoy nos corresponde estudiar uno que realmente es muy importante para la iglesia. Uno de los atributos que creo que la iglesia necesita entender y comprender de una manera más clara. Creo que se ha hablado sobre este tema, pero hay un trasfondo mucho más profundo desde el antiguo tiempo y por supuesto el Nuevo Testamento nos respalda toda esta verdad y estaremos hablando sobre la santidad de Dios. La santidad de Dios, en qué se basa la Biblia, cómo los profetas manejaron esta verdad y de qué manera tenemos que reverenciarla y sobre todas las cosas también que esto demanda muchísimo de parte de Dios para la iglesia, que la iglesia debe ser santa, ¿no? Y creo que es importantísimo estudiar este tema, como yo decía hace unos segundos, es un tema que se ha hablado, pero no de una manera frecuente, es un tema que se ha hablado, pero no de la manera más clara, y creo que es muy importante ver a la luz de la Biblia qué conlleva la santidad de Dios. Es un tema muy tremendo, es uno de los temas complejos de poder quizás transmitir, porque nosotros como expositores creo que nos vemos confrontados por la Biblia y por Dios mismo, ¿no? Y espero que la misericordia de Dios hoy nos pueda bendecir y que el Señor hoy pueda obrar en cada uno de nuestros corazones. Para esto vamos a ir, por supuesto, a la Biblia, que nos dice la Biblia acerca de la santidad de Dios. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 15, versículo 15. También vamos a ir a Job 25:6. También vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículo 3 y capítulo 57, versículo 15. Vamos a estar analizando estos capítulos, Job 15:15, capítulo 25, versículo 5 al 6 y Isaías, capítulo 6, versículo 3 y capítulo 57, versículo 15. Job capítulo 15:15 dice así de la manera siguiente: He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ahora vamos al libro de Job capítulo 25, versículo 5 y 6, dice: He aquí como asnos monteses en el desierto, sale su obra madrugado para robar. En el desierto es mantenido sus hijos. Perdón, estaba en el capítulo 24, vamos a leer el versículo 25, con eso no me coincidía. Capítulo 25, versos 5 y 6 dice: He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Fíjense lo que dice, es algo muy similar al versículo, capítulo 15, versículo 15. He aquí ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuán menos el hombre, que es un gusano, el hijo del hombre también un gusano. Hace una pregunta aquí el autor. Y bueno, vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Dice: Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y terminamos con el capítulo 57, verso que leemos es el verso 15. Dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Amén. Si leemos estos textos acerca de la santidad de Dios, son textos realmente tremendos, ¿no? Por una parte vemos a los poetas, tanto, por ejemplo, el libro poético de Job, habla sobre dos textos donde ni siquiera el sistema planetario o la naturaleza, que no puede pecar en contra de Dios, ni siquiera es limpia delante de sus ojos. Es algo retórico, pero realmente da alusión a que realmente Dios es santo, ¿no? A que Dios es santo.
Por ejemplo, también el profeta Isaías habla sobre la santidad de Dios de una manera muy clara. ¿No? Creo que si tratáramos nosotros de explicar la santidad de Dios, no hay un lenguaje claro que lo pueda expresar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Dios se presentara tal y como es, o nos hablara en un lenguaje bíblico, un lenguaje real, y determinara la palabra santidad, no lo pudiésemos pronunciar. ¿Por qué no la pudiésemos pronunciar? ¿Por qué? Porque tenemos labios que de alguna manera han profanado y han maldecido y se han corrompido de cierta manera. El hombre no pudiese comunicar tal palabra digna de honor. O sea, no había una palabra clara, no hay una palabra que pueda expresar la santidad de Dios. Y ni siquiera podemos significarla de la manera más clara. Si queremos significar la santidad de Dios, podemos decir honor, podemos decir pureza, podemos decir excelencia moral, pero eso no basta para tratar de explicar la santidad de Dios. O sea, tratar de explicar que es perfecto y que nunca ha pecado y que nunca ha cometido ningún error y que nunca se ha equivocado y que jamás ha cometido alguna maldad y que excede la moralidad por perfección y una máxima grandeza de pureza, no alcanzaría a describir la santidad de Dios. Por eso trato de decir que si queremos significar la santidad de Dios, no hay una palabra exacta o no hay un significado claro para poder decir que Dios es santo. O sea, no podemos nosotros describirla de manera más clara. Tenemos luz, la Biblia lo habla, por supuesto, habla de la santidad de Dios desde el Antiguo Testamento. Hay muchísimos textos que habla que nuestro Dios santo, la santidad de Dios, pero es una manera comunicable, por eso les digo que son los atributos comunicables. O sea, Dios trata de comunicar al hombre su esencia y su verdad, pero no es algo que nosotros pudiésemos pronunciar. Si Dios revelara su palabra tal y como es, o el significado tal y como es de la santidad, no pudiésemos expresarla. Nuestros labios no serían dignos de expresar a nuestra mente caída o nuestra mente pecaminosa. No podría concebir esa idea. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar, ¿no? Y creo que esto es realmente claro. Por ejemplo, el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10, y es un texto realmente muy interesante. El libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice una verdad muy interesante. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí no dice el conocimiento del Santo, sino del Santísimo. Y hay una gran diferencia aquí entre algo santo y algo santísimo. No es lo mismo algo santo y algo santísimo. Por ejemplo, si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta de que habla sobre cosas santas. Habla sobre lugares santos. Voy a escribirlo de esta manera. Tierra santa, sábado santo, lugar santo, manto santo, casa santa, diezmo santo, incensario santo, pan santo, simiente santa, pacto santo, convocación santa, nación santa, unción santa, jubileo santo, campo santo, agua santa, arca santa, ciudad santa, palabra santa y santos. Si ustedes leen la Biblia van a encontrar estas palabras acerca de que Dios llama santo o santos a ciertas áreas, o en el caso del cristianismo nos llama santos. Pero cuando la Biblia se refiere a Dios y el proverbista dice el santísimo, o sea, hay una diferencia entre el santísimo y entre algo santo. O sea, Él se eleva mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Y esto la Biblia lo habla de una manera muy clara, que hay una gran diferencia entre honrar un lugar santo o ser santos o conocer algo que en su momento se llamó santo y sigue llamándose santo, o en la costumbre judía, pero es que Dios es santísimo, se eleva más allá de todo esto. O sea, a veces tenemos como que más cuidado de un lugar santo que del santísimo. A veces como que tenemos esa idea equivocada, ¿no? De que a veces damos más seriedad, damos más reverencia a un lugar santo o a un lugar, y por supuesto que todo, cuando Dios llama santo, es digno de respeto, es digno de reverencia, pero es que a veces damos más reverencia y más seriedad a una cosa o a un lugar que al mismo Santísimo, ¿no? Y ese es un problema muy grave que el cristiano tiene que arreglar, que el Santísimo se eleva sobre todas las cosas santas, ¿no? Y es digno, por supuesto, de muchísimo honor. Y esto es algo que nosotros debemos de saber. Ahorita a continuación voy a hablar sobre un personaje que experimentó en carne propia, que vivió una experiencia como pocos profetas o como pocos hombres de la humanidad, esa experiencia de una revelación total de la santidad de Dios. Y yo creo que esto es importante, saber cómo es que el Dios Santo se nos ha revelado.
¿Podría yo decirlo de alguna manera? ¿Cómo saber que Dios se nos ha revelado? O sea, el Dios Santo se nos ha revelado. Y muchos quizás podemos coincidir en esa experiencia, en tener ese encuentro o ese conocimiento de ese Dios Santo. Y ahorita lo voy a tratar de escribir a través de un hombre que aparece en el Antiguo Testamento, uno de los mayores profetas, es conocido de hecho como el príncipe de los profetas. Pero es que cuando nosotros hemos conocido a Dios o hemos tenido una revelación o un encuentro con Dios, y sobre todo se nos revela la santidad de Dios, todos nuestros conceptos morales, toda nuestra rectitud, toda nuestra transparencia, toda nuestra pureza o toda nuestra vida de alguna manera ética se hace pedazos. Porque es que la revelación de Dios viene a destrozar todo eso. Porque es una excelencia moral que lo único que hace es ver la maldad que hay en uno. Lo único que te refleja es que nosotros estamos hundidos en pecado y que nacimos en pecado, que lo respiramos al nacer, que se nos mete por el poro los pecados, se nos mete por los ojos, se nos mete por los oídos, se nos mete por los labios, se nos mete por el corazón, por la mente, se nos mete por todos lados y lo respiramos. Y lo más blanco y lo más puro que nosotros podamos conocer ante los ojos de Dios es un sucio gris. Y es que esa es la verdad, que cuando nosotros tenemos quizá un concepto de mucha moralidad alta, viene Dios y se nos muestra tal y como es su santidad, todos esos conceptos se hacen pedazos. Y es que esto dice la Biblia. La Biblia dice esto. Y para esto, pues por supuesto, tengo que citar al profeta Isaías. ¿Qué dice la Biblia? Algo realmente interesante. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 6. Y vamos a tratar de visualizar esta verdad. Se los voy a leer para que podamos desarrollar en unos próximos 5 minutos esta enseñanza acerca de Isaías. Dice, en el versículo 1 del capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ay de mí, Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Y dijo, andad, di a este pueblo, oíd bien, intentáis ver por cierto, mas no comprendáis. Creo que es una experiencia que la Biblia narra de una manera clara, de una manera real, de una manera muy vivida. El profeta Isaías tuvo unas experiencias más tremendas que el hombre pueda tener en esta vida. Dice la Biblia que las puertas del templo temblaban. Versículo 4 y versículo 6, cuando Dios se manifiesta a Isaías, el texto dice lo siguiente, y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz que clamaba y con el que se llenó el humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si es que hubo un hombre que vivió una excelencia moral en esa época, en la época de Isaías, pues fue precisamente el profeta Isaías. Voy a leerles el siguiente fragmento de lo que quiero decir en cuanto a esta experiencia que tuvo el profeta Isaías. Si alguna vez hubo un hombre íntegro que fue Isaías, ese fue Isaías, hijo de Amós. Fue un hombre entero, un tipo de individuo completo. Fue considerado por sus contemporáneos como el hombre más justo de la nación. Fue respetado como un modelo de virtud. Entonces tuvo una visión repentina de un Dios santo. En ese preciso instante, toda su autoestima se hizo pedazos. En un breve segundo quedó expuesto, desnudo, bajo la mirada penetrante del modelo absoluto de la santidad. Mientras Isaías se podía comparar con otros mortales, pudo sostener una opinión elevada de su propia persona.
En el instante que se midió con el modelo fundamental, fue destruido moral y espiritualmente, aniquilado, se desintegró, se hizo pedazos, se sintió que en su integridad se venía abajo. Esa fue la experiencia de Isaías. Dice aquí, y es que es cierto, o sea, Isaías dice que el templo temblaba, las puertas del templo temblaban, pero es que el que temblaba de una manera más fuerte era Isaías. Dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo de labios inmundos, el rey Jehová me ha visitado. O sea, cuando algún judío decía, ay de mí, ay sin H, en grito de auxilio, en grito de angustia, es que esto era señal de muerte. O sea, un judío, si nosotros estudiamos la tradición judía, cuando un judío decía, ay de mí, en un grito desesperado, es que estaba en peligro de muerte. Esto quería decir. Nosotros hoy en día podemos usar esta palabra de una manera liviana. Ay de mí porque me dejó el autobús, ay de mí porque no sé qué cosa, ¿no? Y lo usamos de una manera muy vana, pero si lo aplicamos en el lenguaje judío, aquí hay una expresión de un judío que estaba en peligro de muerte. Y es por eso que dice esto, ay de mí que soy un hombre inmundo de labios. Y soy muerto. O sea, él realmente se sentía sentenciado en ese momento. Sabía que el Dios Santo había venido y lo podía sentenciar. Dice, porque me conozco, toda su integridad y por sus contemporáneos era el hombre con más virtudes. Era el hombre más justo que podía haber en su época. Y toda esa virtud se vino abajo en un segundo al ver a ese Dios Santo. Hoy yo preguntaría a la iglesia de este siglo, ¿qué virtudes tenemos nosotros? Si Dios se nos presentara de esta manera, ¿en qué concepto quedamos? ¿Nos integraríamos? ¿Sentiríamos dignos de que Dios nos presentara en este tiempo? Y es el mismo Dios de Isaías. No ha cambiado, Él es inmutable. Su santidad no ha disminuido, ni ha crecido, no ha mudado. Sigue siendo tal y como es. Es el Dios Santo que habla la Biblia. Isaías sentía que se venía abajo, que se despedazaba al ver al Dios Santo. Y es que esto es una verdad. Cuando Dios se le presenta a una persona, cuando Dios se manifiesta a algún creyente y se le revela como tal el Dios Santo, no es con un propósito de infundirle miedo, ni destrozarlo, dejarlo tirado. El propósito es reconstruir su vida, santificar su vida, renovar su vida, su mente, su alma y su corazón. Ese fue el propósito por el cual Dios se le mostró a Isaías. O sea, no se le mostró con un propósito de desintegrarlo y dejarlo destrozado moralmente, espiritualmente. Y físicamente, pues está seguro que también estaba agotadísimo, extasiado, estaba impactado de ver esa revelación gloriosa. Y por supuesto que físicamente estaba agotado. Y no es el propósito de Dios dejarlo agotado, ni dejarlo aniquilado en todas las áreas. Su propósito era tener ese encuentro, ese impacto y renovar la vida, santificar, restaurar la vida de Isaías. Y eso es lo que hace con el creyente hoy en día, restaurar la vida. Y es por eso que Dios se revela en su santidad al creyente de este siglo. Y gracias a Dios por ello. Y es que esto fue lo que pasó con Isaías. Si ustedes leen el capítulo 6, versículo 7, dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que éste tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí hay un evento realmente tremendo. Isaías se sentía totalmente aniquilado, no sabía dónde esconderse. No fue como Adán y Eva, que trataron de esconderse atrás de un árbol y trataron de ponerse hojas para cubrir su maldad. No había dónde esconderse. No tenía cómo ocultarse de la santidad de Dios. Y se declaró culpable. Y entonces lo que hace Dios es venir y envía un serafín que de inmediato voló y tomó unas tenazas con carbones encendidos. O sea, ¿se imaginan para que un serafín tomara con tenazas un carbón encendido del altar que estaba tremendamente caliente, hirviendo, y lo puso sobre los labios de Isaías? Y lo chamuscó, literal, lo quemó. Esos labios que de alguna manera él dijo en cierto momento, labios inmundos, habían sido quemados, ese dolor físico que sintió Isaías al ser purificado. Hermanos, esto es importantísimo. A veces la santificación de Dios tiene que doler. Isaías lo pudo experimentar, le dolía, le quemaba mientras era santificado. Y inmediatamente cuando pasa este proceso le dice, es quitado tu pecado y eres limpio de cualquier culpa. No hay forma en que seamos santificados, no hay manera en que seamos renovados, que seamos edificados, que seamos limpios, sin un proceso que Dios a la cierta manera tiene que pasar por nuestra vida del dolor.
esos mensajes que escuchamos hoy en día de un Dios barato, esos mensajes, esas enseñanzas que hoy escuchamos de que la manera de santificar es simplemente dispon tu corazón y que de alguna manera, por arte de magia, todo se te va a quitar de culpa, desaparecerán tus maldades, desaparecerán tus vicios, desaparecerán tus debilidades, es una enseñanza que no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La manera en que Dios va a santificar a cada creyente, la manera en que Dios va a santificar a su pueblo es por un proceso que muchas veces va a ser doloroso. Y esto lo experimenta el profeta Isaías. No hay manera en que Dios santifique a alguien si no lo purifica con el fuego de su Espíritu Santo. Y ese fuego puede quemar. Y ese fuego puede lastimar no el alma, sino áreas que están afectando precisamente a la misma alma. Y creo que eso es importante analizar, que el profeta Isaías fue chamuscado de los labios, le fue quitada su culpa y fue un proceso que le dolió, pero que era importante. Fue un proceso difícil, pero que esto se extendió hasta la eternidad. Se extendió hasta lo más profundo de su alma y él pudo experimentar una verdadera conversión, un verdadero cambio. Ustedes pueden imaginar al hombre más virtuoso de su época experimentar una conversión, un cambio. Uno podría decir, pues es poco ilógico, y realmente es una verdad, que nosotros necesitamos una verdadera conversión. Y otro de los puntos interesantes del capítulo 6, versículo 3 dice: y uno a otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y es que aquí el profeta Isaías puede ver y se le revela un nuevo cántico. Un cántico que realmente es impactante, donde se menciona 3 veces una de las naturalezas, el carácter y uno de los atributos de Dios, que es la santidad. Estos serafines se daban voces unos a otros en coro diciendo, no diciendo Dios es amor, es amor, es amor. O Dios es misericordia, misericordia, misericordia. O gracia, gracia, gracia. Lo que cantaban estos seres celestiales era santo, santo, santo. No existe en la Biblia, no aparece en la Biblia ningún otro atributo de Dios que se mencione 3 veces. No existe. ¿Por qué? No lo sé, pero y es que aquí sí le da un realce. Y debemos de saber de que Dios es santo. De hecho, Isaías capítulo 57, el verso que leímos, el 15, dice: yo soy Jehová santo, mi nombre es santo y habito en la santidad eterna. O sea que uno de los nombres de Dios es santo. De hecho, él dice el santo de Israel. En el Antiguo Testamento era conocido como el santo de Israel, o como Jehová de los ejércitos, y era un nombre propio que de alguna manera se le podría mencionar de la misma manera, tanto Jehová de los ejércitos o el santo de Israel, porque es uno de los nombres de Dios y es un atributo que Dios de alguna manera le ha transmitido a su iglesia. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, creo que es un punto que demanda demasiado a la iglesia. Es un tema que realmente es un estandarte que se eleva más allá de las virtudes y la mundanalidad y el conformismo de la iglesia de este siglo, del creyente promedio de esta época, del creyente por lo regular en general, que se ha conformado con una vida de una ética barata, que se ha conformado con tan solo evitar ciertas cuestiones y demás cuestiones no, porque Dios algunas cosas puede permitirlas y algunas cosas no. Y es que no están conociendo y no estamos honrando al verdadero Dios santo que la Biblia describe. Podemos honrar a un Dios santo de baratija, de otro lugar, de otra creencia, pero jamás al Dios de la Biblia. Podemos tener un Dios que es ajeno a la Biblia y te puede permitir muchísimas cosas y puedes vivir de la manera que te agrade, de la manera que a ti te convenga, pero es que al Dios de la Biblia aparece algo que realmente nuestra alma tiene que empezar a meditar de una manera más clara y de una manera real. Y es que estos querubines cuando volaban, dice aquí la Biblia, en el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y es que estos querubines rodeaban, y siguen rodeando, la Biblia así lo dice, rodeando a este Dios.
Ellos tienen el conocimiento del Dios verdadero, ellos conocen al Dios verdadero, al Dios que aparece en la Biblia. Y hay algo bien interesante, tienen 6 alas. Una dice con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas cubrían su rostro. Y estas 2 alas que cubren su rostro me llama demasiadamente la atención. Es muy interesante por qué estas dos alas cubren sus rostros. No, es interesante saber esto. Y es que es porque no soportan, y esto es una verdad, no soportan ver directamente la santidad de Dios. No pueden hacerlo. Vuelan, se tapan los pies en señal de rendición y se tapan el rostro porque no pueden ver la pureza de Dios. No soportan la pureza de Dios. Y son seres que jamás han pecado. Esto no es una enseñanza bíblica, esta es una verdad que aparece en la Biblia. Se tapan el rostro porque no soportan ver directamente a Dios. Y es por eso que Isaías se sintió despedazado, porque miraba algo que el hombre le es difícil contemplar en ese tiempo. Que es difícil contemplar, que el hombre pueda recibir una revelación de la santidad de Dios, es muy difícil. Y creo que la Biblia es clara, la experiencia que tuvo Isaías es clara, la experiencia que tuvo este profeta es realmente de muchísima enseñanza para este tiempo, es de muchísima enseñanza para nuestra época y es digno de que lo adoremos. Isaías habla unas 30 veces sobre la santidad de Dios. Ustedes en la Biblia, el profeta Isaías habla unas 30 veces de la santidad de Dios. Hay un hombre que se llama J.C. Ryle, es interesantísimo una exposición que hace este hombre, es un hombre que ya vivió hace tiempo atrás, y él decía realmente algo muy interesante. ¿Qué pasaría, decía este hombre, en una de sus exposiciones que están tremendas, si un hombre llegara al cielo? Creo que los hombres, y eso es cierto, o sea, yo lo puedo decir, los hombres todos se sienten dignos, se sienten con derecho de que el día en que mueran van a llegar con Dios. Y se sienten confiados de que tendrán que llegar con Dios. Y que verán a Dios. Y que tienen un lugar reservado en el cielo. Se hayan portado como se hayan portado. Pero este hombre dice, supongamos que un pecador llega al cielo. Vamos a suponer que un pecador llega al cielo, a la luz de la Biblia, por supuesto que eso no es imposible, pero él hace una hipótesis muy interesante. Y decía, vamos a suponer que un pecador llega al cielo y se le permite la entrada a la eternidad. Y inmediatamente, dice J. Riles, dice, inmediatamente este hombre quedaría desconcertado, quedaría sorprendido y quedaría muy confundido al ver cosas que jamás en su vida había contemplado, al ver cosas que jamás había visto, ni pensado, ni analizado. ¿Y qué haría inmediatamente aquel pecador? Supongamos que se encuentra en el camino algún profeta, se encuentra algún apóstol, algún hombre de la historia, alguno de los grandes hombres de Dios. Inmediatamente, cuando se sienten a hablar, ¿de qué hablarían? ¿Qué tema podían entablar? ¿Qué conversación podían tener que fluyera? No tendrían nada que ver. Sus conversaciones, sus pláticas serían muy distintas. Su forma de ver las cosas, de pensar, es totalmente distinto. Y si viera al Cordero de Dios y ver a que estos hombres hicieran totalmente todo lo contrario a lo que este hombre está acostumbrado a hacer, le empezaría a ser imposible e insoportable estar ahí. No tendría, supongamos que se pone a hablar con el profeta Daniel, ¿de qué hablaría? No se entenderían nunca. Entonces este hombre inmediatamente, para él sería un infierno estar ahí. Para este hombre sería un lugar de tormento estar ahí. ¿Por qué? Porque no tendría cabida, o sea, no cabría en ese lugar. Porque no sabría qué hacer. Inmediatamente querría salir de ese lugar. Para estar en un lugar que él quizás todo el tiempo estaba acostumbrado a hacer. Pero es que el lugar, lo que está preparado para este tipo de personas, no es un lugar de eso, es un lugar de tormento. Y es que esto es una verdad. Que los pecadores, ¿para qué quieren ir al cielo? ¿O por qué quieren ir al cielo? Si no hacen lo que en el cielo se debe hacer, si no dedican su vida a conocer a ese Dios que estará por la eternidad en el cielo, ¿por qué un pecador tendría derecho o por qué un pecador querría llegar al cielo cuando lo único que va a encontrar es totalmente cosas ajenas a él,
Nada no se familiaría con nada de lo que se encontraría ahí. Y es una hipótesis muy interesante. Y lo mismo pasa aquí en el mundo. Y es por eso que el cristiano, a través de la historia, ha sido perseguido, ha sido difamado, ha sido calumniado y ha sido expuesto a ultrajeces de una manera diversa, porque el pensamiento cristiano de los que se han santificado es totalmente distinta a la época del hombre malvado y perverso. Y es por eso que la iglesia ha sufrido estragos, es por eso que la iglesia es perseguida y es por eso que la iglesia no es querida en el mundo, porque no piensa conforme al mundo, porque no vive conforme al mundo. Su estandarte de moralidad, su estandarte de ética, su vida como persona es totalmente distinta. Y esto les aburre, esto les enoja, esto les desespera a la gente que vive conforme a los placeres de este mundo. Y esto es una verdad que ha pasado durante nuestra vida. Y Jesús mismo enseñó sobre esto. Y creo que es importante que como creyentes no solamente llevamos una vida de santidad, sino que aprendamos a orar también, ¿no? Jesús dejó una enseñanza muy clara acerca de la oración para que nosotros podamos realmente adorar a Dios y realmente las peticiones sean contestadas. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Lucas capítulo 11, versículo 2. Libro de Lucas capítulo 11, versículo 2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Solamente leo un texto de la parte de la oración, del modelo de la oración de Jesús, y aquí hay una enseñanza muy interesante que Jesús hace. Lo primero es que la oración de Jesús, o sea, la del Padre nuestro, es lo primero que tenemos que hacer es santificar el nombre de Dios. Dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios o cómo podemos hacerlo? Pues por supuesto con una vida santa. No, Él no puede habitar en un lugar donde hay maldad, donde hay impureza, donde hay pecado, porque el Espíritu de Dios es santo. Lo primero que tenemos que hacer es santificar el nombre de Dios. Tenemos que santificar el nombre de Dios en nuestras vidas y en el mismo texto dice, venga tu reino. El reino de Dios no puede venir si no nos santificamos. El reino de Dios no puede venir a nuestra vida, no puede venir a nuestra congregación, no puede venir a nuestra familia si no santificamos nuestra vida para que venga su reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. Y es que a veces la voluntad de Dios no se hace aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque en esta tierra profanamos el nombre de Dios. No honramos la presencia y la santidad de Dios. No valoramos la presencia de Dios. No practicamos la presencia de Dios y es por eso que muchas veces no se hace la voluntad de Dios como es en el cielo, que nos gustaría que se hiciera aquí en la tierra. Por eso no se hace porque no honramos y no santificamos a Dios. Profanamos los lugares con una manera mala de vivir. Y ese es un problema que la iglesia como creyentes tenemos que ir arreglando por el bien de nuestra alma, por el bien del cristianismo. Y creo que es importante saber esto. Jesús demostró de una manera muy clara su santidad, sin alardes, ya con esto quiero terminar, sin alardes, sin hacer muchísimo ruido, simplemente con su manera de vivir. Esto es realmente lo importante. El cristiano solamente podrá demostrar su santidad en su forma de vivir, en su manera de hablar, su manera de conducirse en su casa, su manera de conducirse en el trabajo, su manera de conducirse en la iglesia, con sus amistades, cómo se envuelve como sociedad, como empleado, como persona, como padre de familia. O sea, habrá una manera en que el cristiano tendrá que demostrar su manera de vivir. O sea, nosotros podemos engañar a la iglesia, nosotros podemos engañar al pastor, podemos engañar al mundo, podemos engañar a nosotros mismos, pero ni siquiera nosotros mismos nos podemos engañar. Pero a Dios jamás podremos engañar. O sea, esto es una realidad. Jesús lo demostró de esa manera. Dice la Biblia que Él sanaba a los enfermos, predicaba el Evangelio y todo lo hacía de una manera de vivir tan simple, tan sencilla, sin tener que demostrar nada de cómo vivía Él. Y si ustedes leen la Biblia, por ejemplo, hubo un momento determinado en que varias veces tuvo que tener pláticas fuertes con los fariseos y los escribas, y ahí se miraba quién era quién, y ahí se miraba realmente la santidad de una persona y la otra.
Los fariseos simplemente reflejaban su odio, reflejaban su ira, reflejaban su legalismo, reflejaban su hipocresía, y Jesús solamente lo que reflejaba era una vida que vivía normalmente. Y esto es, cuando Dios se manifestaba, se miraba la pureza y la realidad de la santidad, y cuando los fariseos demostraban o trataban de aparentar quiénes eran, solamente lo que demostraban era hipocresía, vanidad y falsedad. Creo que Jesús dejó clara la manera en que unos debemos de conducirnos. Es una vida cotidiana, la santidad es una vida cotidiana, la santidad es una vida natural, es una vida que todo cristiano tiene que llevar día tras día. Vivir de una manera agradable a Dios, una vida que viva despreciando los deseos de este mundo, que viva una manera con un corazón agradecido, un corazón sencillo y transparente delante de Dios. Es la única manera en que vamos a poder mantener la santidad de nuestras vidas y vivir la santidad de Dios. Quiero recomendarles al final, este libro es uno de los mejores libros que he leído acerca de la santidad de Dios, de R.C. Sproul. Es uno de los mejores libros acerca de este tema. Si tienen la oportunidad de comprárselo, aún todavía lo pueden conseguir en algunas librerías. Es un libro muy bueno, uno de los mejores que he leído acerca del tema de la santidad de Dios. Así es que damos por terminado este tema, y que el Señor les bendiga.